En sus lugares, por favor. Gracias. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos. Estamos viendo una serie de predicaciones que iniciamos la semana pasada, repensando tu vida. Mis hermanos, de verdad debemos reflexionar, repensar nuestra vida nuestras vidas con esto en mente, este objetivo en mente, que la mente de Cristo sea colocada en nuestras mentes. Que la mente de Cristo sea así. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti todo el honor, toda la alabanza a ti, mi Señor. Padre Celestial, en esta hora queremos glorificar tu santo nombre. Padre Celestial, ayúdanos a ver tu palabra con claridad. Ayúdanos a entender, mi Señor, de tu palabra, de lo que tú deseas de nosotros. Que tu palabra, mi Señor, penetre profundamente en nosotros. Que tu palabra cambie, transforme. Que tu palabra, mi Señor, también consuele y fortalezca. Que tu palabra dé sabiduría. También, Señor, que tu palabra, mi Dios eterno, al ser expuesta y colocada en mentes y corazones, traiga fruto para ti, traiga gloria para ti, es decir, que no vuelva vacía, como dice tu escritura. Por favor, Señor, y ayúdanos en esta mañana a entender tu palabra, danos claridad y danos entendimiento y la guía del Espíritu Santo. Y también, mi Señor, te pido que al estar exponiendo tu palabra, mi Señor, tú seas glorificado en gran manera. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Estamos viendo entonces este tema, mis hermanos, repensando tu vida. Mis hermanos, ahí tienen sus boletines, espero que los tengan a la mano, mis queridos hermanos, espero que lo tengan allí. Y la semana pasada, mis hermanos, yo les estaba compartiendo acerca de 9 verdades que vamos a estar estudiando a lo largo de esta semana. Y la primera verdad, mis hermanos, que yo les comenté la semana pasada, tenía que ver precisamente con el tema de esta mañana. El título de la predicación es Aprendiendo a pensar como Jesús. Aprendiendo a pensar como Jesucristo, mis hermanos. Saben, la escritura, si ustedes lo ven, mis hermanos, allá en Isaías 40:13 dice: ¿quién puede decir que ha entendido el pensamiento del Señor? ¿Quién puede decir que ha entendido lo profundo de Dios? ¿Quién puede decir esto, mis hermanos? Es decir, ¿quién entiende la mente de Dios? Bueno, en el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo responde eso. Nosotros podemos entender la mente del Señor por una razón, porque Cristo, mis hermanos, ve la mente de Dios y Cristo está en ti y en mí, está en nosotros. De hecho, mis hermanos, esto es lo que dice la Escritura allí en 1 Corintios 2:16, mis hermanos, en esta versión de la Biblia de las Américas, mis hermanos. Lo podemos leer, dice allí, mis hermanos: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿Quién, mis hermanos, de verdad ha conocido la mente del Señor? Y más adelante dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que tú y yo tengamos la mente del Señor? ¿Qué es lo que significa, mis hermanos? Bueno, lo que significa, y quiero explicárselos a lo largo de esta predicación, quiero explicárselos, mis hermanos. Y la verdad es que si tú y yo debemos entender la mente del Señor con amor y fe, como dice Filemón 2:5, mis hermanos: oigo del amor, de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y la verdad, mis hermanos, en fe y amor debemos estudiar la palabra de Dios, la Escritura, mis hermanos, y que el Señor nos sabe con claridad, con profundidad, mis hermanos, para que podamos entender, mis hermanos, la palabra de Dios. Así es que vamos a empezar, mis hermanos, y quiero darles en esta mañana, mis hermanos, 10 características de pensar como Jesús. 10 características de la mente de Jesús, y que ustedes y yo, mis hermanos, al ver la mente de Jesús, debemos ser conformados,
transformados de acuerdo a Jesucristo, mis hermanos. Nuestro modelo es Jesús, nuestro modelo es Jesucristo, mis hermanos. Y tenemos que avanzar hacia allá y comenzar a pensar como Jesucristo. De hecho, mis queridos hermanos, cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, es decir, toma la decisión de seguir a Jesucristo, debe comenzar a pensar bíblicamente, es decir, tener un cambio de mente. Debe comenzar a ver las cosas de manera diferente, una visión del mundo distinta. ¿Cómo se logra esto? Mis hermanos, quiero al final de esta predicación decirles cómo. Al final de esta predicación, de manera muy breve, y lo veremos más en las siguientes predicaciones. Así es que, mis hermanos, 10 características de pensar como Jesús. No se espanten, mis hermanos, no me voy a tardar mucho, no, de verdad, lo prometo, mis hermanos. Y vamos a iniciar. ¿Cuál es la primera, mis hermanos? La primera, cuando tengo la mente de Jesús, cuando tú y yo tenemos la mente de Jesús, entonces, mis hermanos, sabemos perfectamente quiénes somos. Si tú tienes la mente de Jesús, sabrás perfectamente quién eres tú. Hay muchas personas ahora, mis hermanos, que tienen confundida su identidad. Tienen confundida su identidad. Su mente, mis hermanos, como dice la Escritura, está entenebrecida. Saben ni siquiera quiénes son, mis hermanos. ¿Han oído hablar del género fluido, mis hermanos? ¿Han oído hablar de el género fluido? Bueno, es una persona, mis hermanos, que en la mañana piensa que es varón, en la tarde que es mujer y en la noche es género neutro. Es una confusión. Y así hay, mis hermanos. Por una razón, la mente está entenebrecida, como dice allí en Romanos, en la palabra de Dios. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, mis hermanos, sabemos perfectamente quiénes somos. ¿Por qué? Jesús, mis hermanos, nunca llegó a dudar de su identidad. Jesús, mis hermanos, no tenía una idea borrosa de quién era Él. Sabía exactamente quién era Él. De hecho, mis hermanos, en el Nuevo Testamento 18 veces Jesús se define a sí mismo ante otras personas. Déjenme decirles unos cuantos versículos y están allí en sus notas, mis hermanos. Jesús dijo, yo soy, y lo puse en mayúscula allí. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Y Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Y también Jesús dijo, yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Y Jesús también dijo, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Y Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y también Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Y Jesús también dijo, yo soy el Hijo de Dios, Marcos 14, mis hermanos. Y allí están estos pasajes. Y estos son algunas, mis hermanos, de las 18 declaraciones donde Jesucristo está definiendo quién es en realidad. Jesús no dudaba de su identidad, mis hermanos. Hay algunos, mis hermanos, que en películas, libros, mis hermanos, opiniones, muestran que Jesús estaba confundido en su identidad. Pero ¿sabes? Eso es pura ficción. El Jesús, mis hermanos, que vemos en los evangelios, no tenía duda de quién era Él. Y esto es lo interesante, mis hermanos. El Señor quiere también que tú y yo conozcamos nuestra verdadera identidad. Y escucha bien esto, mi hermano, escúchalo bien. Solo tu Creador puede decirte tu identidad. Nadie más puede decirte cuál es tu identidad. Porque ellos no te crearon. Solo Dios te hizo, así que Dios solo puede decirte para qué te creó y para qué quería que tú fueras hecho. ¿Y esto por qué es importante? Por varias razones, mis hermanos. Porque si no sabes para qué te creó Dios, entonces vas a caer en un sinnúmero de trampas, muchas trampas, y tu vida va a ser un desperdicio. Si no sabes para qué te creó Dios. Déjenme decirles 3 razones por las cuales esto es importante. En primer lugar, si tú no sabes para qué te creó Dios, si no sabes qué Dios quiere que tú seas, entonces otras personas te meterán en su molde y van a decidir por ti.
Serás manipulado por las expectativas de otros. Quizás tu jefe, tu esposa, tu esposo, un novio. Pero serás manipulado si no sabes quién eres tú. En segundo lugar, la segunda razón, si tú no sabes quién eres, si no tienes una identidad definida, acabarás viviendo una falsedad. Siempre estarás fingiendo, aparentando con una máscara, porque no sabes quién eres. Y en tercer lugar, el hecho de que estés confundido en tu identidad, eso causa estrés en la vida. El estrés, la ansiedad suceden cuando tratas de ser algo que tú no eres. Pero cuando aprendes a pensar como Jesús y tienes la mente de Cristo, entonces puedes saber exactamente quién eres tú. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién era y Él te creó. Y esta es la primera razón, mis hermanos. El tener la mente de Cristo, uno sabe perfectamente quién es uno. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, mis hermanos, si tú y yo aprendemos a pensar como Jesús, si tenemos la mente de Cristo, no solo vamos a saber quiénes somos, sino también vamos a conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús sabía su propósito. Él sabía, mis hermanos, para qué estaba aquí. Sabía exactamente qué debía hacer con su vida, su visión, su propósito, sus metas. Eso era muy evidente. En Juan, en el capítulo 8, versículo 14, mis hermanos, Jesús está diciendo allí, porque sé de dónde he venido, y como dicen mis hermanos, y a dónde voy. ¿Sabes? Jesús sabía esto, de dónde había venido y a dónde iba. Era una persona con un destino. Y yo te pregunto hoy, ¿sabes de dónde has venido y a dónde vas? ¿Sabes? Los creyentes, mis hermanos, deben ser personas con un destino y deben estar claras en su mente acerca de su destino. Jesús sabía su propósito muy pronto en la vida. De hecho, mis hermanos, en la Escritura, a los 12 años, mis hermanos, entendía perfectamente bien el propósito de su vida. En Lucas, en el capítulo 2, mis hermanos, versículo 49, Jesús se había quedado en el templo, dice el pasaje, y María y José, mis hermanos, lo andaban buscando, y como no lo encontraron, regresaron a Jerusalén. Y de pronto, mis hermanos, se encuentran que está allí rodeado de ancianos, de personas del templo, mis hermanos, y estaba platicando con ellos. Y entonces, mis hermanos, allí en el versículo 49 les dijo, ¿por qué me buscabais? Dice Jesús. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué identifica esto? ¿Qué nos dice este pasaje? Que Jesús sabía su propósito. En los negocios de mi Padre, en los negocios de mi Padre. Jesús lo sabía muy bien, mis hermanos. ¿Sabes? Tú debes saber tu propósito para tu vida. ¿Por qué? Porque si no lo sabes, no podrás enseñar a tus hijos pequeños para esto. ¿Preparas a tus hijos para el propósito de su vida a una edad temprana? ¿Los estás preparando? Saben, mis hermanos, Jesús fue mucho más allá. En la expansión de su ministerio fue más específico y agregó varias veces, mis hermanos, diferentes específicos propósitos para su vida. Por ejemplo, mis hermanos, Juan 10:10, vemos en este pasaje, yo he venido. Y Jesús está marcando allí cuál es su propósito, su misión de vida. Dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso, mis hermanos, este versículo no solo nos muestra quién era Jesús, sino nos muestra su propósito. Incluso, mis hermanos, en su muerte, mis hermanos, en la cruz, tenía un propósito muy claro.
Si ustedes ven sus Biblias, mis hermanos, no lo tengo allí en el boletín y tampoco está en la pantalla, pero si ven Juan 12:27, mis hermanos, allí en este pasaje podemos encontrar esto. Juan 12:27. Allí el Señor Jesucristo dijo, mis hermanos, de la siguiente manera: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y agrega allí, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Qué está sucediendo aquí, mis hermanos? Jesús sabía quién era y cuál era su propósito. Para esto he llegado a esta hora. A esto he venido. Y sabes, Jesús lo sabía. Y si tú tienes la mente de Cristo, de verdad entenderás quién eres y sabrás tu propósito de vida. Esto viene con la mente de Cristo. En tercer lugar, mis hermanos, cuando tienes la mente de Cristo, si tú tienes la mente de Cristo, siempre sabrás que Dios está contigo. Siempre sabrás que Dios está contigo si tienes la mente de Cristo. No solo sabrás quién eres, no solo sabrás tu propósito, sino siempre sabrás que Dios está contigo. También esto lo vemos en la vida de Jesús. Jesús, nuestro Señor, respiraba en la presencia de Dios. Estaba conectado con Dios continuamente. No importa cuán ocupado estuviera. No importa cuánto trabajo tuviera, seguía sintonizándose con el Padre. Él apartaba tiempo para estar a solas y orar. Miren estos versículos, mis hermanos, de la Escritura. Dice Juan 16:32, dice allí este pasaje: mas no estoy solo, porque, ¿cómo dicen mis hermanos? El Padre está conmigo. ¿Sabes, mis hermanos? Muchas personas se sienten solas. Nadie me hace caso, estoy solo. Pero ¿saben cuál es el mejor antídoto para la soledad? Es pensar como Jesús, tener la mente de Jesús. Porque cuando tú llegas a tener la mente de Cristo, entonces puedes decir como Él: no estoy solo, porque sé que el Padre está conmigo siempre. Si tú te sientes aislado, te sientes solo, es porque, quiero decirte, en este momento no estás viviendo en la mente de Cristo. Jesús dijo, mis hermanos, no estoy solo, sé que el Padre está conmigo. Siempre estaba consciente del cuidado amoroso, bondadoso de Dios. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? ¿Estás siempre consciente del cuidado constante, del cuidado amoroso, del cuidado bondadoso de Dios para contigo? ¿Saben, mis hermanos, cómo podemos estar conscientes de ese cuidado amoroso y constante de Dios? Por la oración, por orar, por orar. Jesús, mis hermanos, hizo de la oración un hábito diario. La razón de que supiera que Dios estaba con él y que fuera consciente todo el tiempo es que siempre estaba hablando con Dios, estaba hablando con el Padre. Siempre, mis hermanos. Si ustedes ven el pasaje de Lucas 5:16, aquí lo tengo, dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús hacía esto. La verdad, mis hermanos, frecuentemente, y esta es la idea cuando uno lee todo el pasaje, los versículos que están atrás adelante, Jesús apartaba tiempo frecuentemente, mis hermanos, se retiraba para estar a solas, estaba rodeado de mucha gente, tenía un ministerio, pero encontraba tiempo para orar, mis hermanos. ¿Qué significa esto? Que, mis hermanos, Jesús tenía este hábito y tú y yo podemos desarrollar también este hábito. La vida de Jesús, mis hermanos, su vida de oración era habitual, era regular, era continua. Se retiraba para estar a solas para orar. Por esa razón, siempre sentía la presencia de Dios. No estoy solo, el Padre está conmigo, ya lo dijo Jesús.
Ahora déjenme hacerles una pregunta muy directa, mis hermanos. ¿Cuán a menudo tú te retiras a orar durante el día? ¿Cuán frecuentemente tú apartas un tiempo para estar a solas para orar? ¿Podría tu día mejorar si desarrollas el hábito de retirarte a orar durante el día? Pues si Jesús necesitaba retirarse a orar durante el día, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Saben, mis hermanos, tú y yo nos perdemos los dones de Dios cuando no nos vemos con Él. Nos perdemos los dones de Dios cuando no estamos conectados con Él. Si yo estoy muy ocupado para Dios, ¿sabes? Estoy fuera de su voluntad. Si tú estás muy ocupado para Dios, para ponerle atención a Dios, para estar un momento con Dios, estás fuera de su voluntad. No es la voluntad de Dios, mis hermanos, que nos alejemos de Él. Y déjenme darles un consejo, mis hermanos. Tú y yo podríamos hacer más cosas si hacemos pausas en el día para orar. ¿Saben lo que es un sándwich, verdad, mis hermanos? Toma uno 2 pedazos de pan, mis hermanos, dice, pues no sé si sea verdad o un mito, dicen que el Lord Sandwich en Inglaterra tomó 2 pedazos de pan, le puso un pedazo de carne y se inventó el sándwich, ¿no? Pero ¿saben lo que es una oración sándwich? ¿Saben lo que es? En medio del día apartas un tiempo para orar. 10 minutos o 15 o 5 quizás. ¿Estás ocupado? Quizás estás haciendo una tarea, estás ocupado allí y tomas un breve momento, una oración sándwich. ¿Sabes? Si lo hacemos, mis hermanos, lograremos mucho más. Martín Lutero, el gran reformador, mis hermanos, él decía, hoy estoy tan ocupado, tengo tantas cosas que hacer en el día que voy a orar 3 horas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Hoy estoy tan ocupado que no oramos. Porque no tenemos el tiempo, no apartamos el tiempo para orar, mis hermanos. Saben, todos necesitamos este tiempo de quietud con Dios para reflexionar, renovarnos y recargarnos. Blaise Pascal, mis hermanos, el famoso filósofo francés, él decía, la mayoría de los problemas vienen de la incapacidad de estar quieto. No hemos aprendido a estar quietos, mis hermanos. ¿Puedes estar quieto tú, consciente en oración? Si ustedes leen con detalle el Salmo 46, mis hermanos, y luego les invito a que lo hagan, dice allí en una de las partes de este Salmo 46, en la quietud tú sabrás que yo soy Dios. En quietud. Cuando vemos la vida de Jesucristo, mis hermanos, entonces vemos que Él sabía quién era, sabía cuál era su propósito y siempre estaba consciente de la presencia de Dios porque tenía esto, mis hermanos. Pero cuando tú y yo tengamos la mente de Cristo, más y más también haremos esto. Ahora, déjenme decirles en cuarto lugar, mis hermanos, en cuarto lugar, si tú tienes la mente de Cristo, entonces vas a dejar que Dios te ayude a elegir tus palabras. Tus palabras. ¿Lo quieren anotar? Cuando tienes tú la mente de Cristo, dejas que el Señor te ayude a elegir tus palabras. Mis hermanos, ¿qué hizo Jesucristo? Y es nuestro máximo modelo. Dejó que Dios le ayudara a elegir sus palabras. Es decir, mis hermanos, Jesús no hablaba sin pensar. No se iba de la lengua. No decía palabras de más ofensivas. Decía lo justo. Y yo te pregunto, ¿le pides a Dios que te dé la mente de Cristo para que hables solo las cosas necesarias? Solo las cosas necesarias. Dice, mis hermanos, Juan capítulo 2, versículo 49.
Les invito a que lo leamos juntos. Dice así, mis hermanos, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Se fijan? Jesús, mis hermanos, al estar en contacto continuo con el Padre, también, mis hermanos, hablaba solo las cosas que el Padre le ordenaba hablar. Yo cuando hablo, dice, hablo de la voluntad de mi Padre, dice Jesucristo. Lo que Él me envió a decir, lo que Él me dijo que debía decir, lo digo. Mis hermanos, deberíamos reflexionar profundamente en este pasaje. ¿Crees tú que tendrías relaciones más felices, más gozosas, si dejaras que Dios el Padre te dijera qué decir y cómo hacerlo? Sin duda, estoy seguro. ¿Tendrías menos conflictos con otras personas si dejas que Dios te diga qué decir y cómo hacerlo? Ayer reflexionábamos, mis hermanos, los varones, en este congreso y comentábamos, mis hermanos, a veces, y yo lo comenté también la semana pasada aquí en la predicación, a veces nos encendemos, mis hermanos, estamos con alguien y de repente tenemos una discusión y encendemos, mis hermanos. Hablamos, decimos cosas sin pensar, ofendemos, gritamos y algunos hasta palabras groseras. ¿Por qué? Porque no estás teniendo la mente de Cristo. No la estás teniendo. ¿Sabes, mis hermanos? Nuestras relaciones serían mejor y tendríamos menos conflictos con otros si dejamos que Dios nos diga qué decir y cómo hacerlo. Ahora, si tú descubres que con frecuencia tu boca, tu lengua te mete en problemas, si ese es tu problema, porque tu boca te está metiendo en problemas, en dificultades, ¿cuál es el antídoto? El antídoto es pensar como Cristo, tener la mente de Cristo. Mis hermanos, como dice este pasaje, cuando tienes la mente de Cristo, Dios te va a decir qué decir y cómo hacerlo. Quinto lugar, mis hermanos, quinto lugar. Así que cuando aprendo a pensar como Jesús y tengo la mente de Cristo, no me preocupo por complacer a todo el mundo. No me preocupo por complacer a todas las personas. Es importante, mis hermanos, porque algunos son muy complacientes y se dejan dominar y controlar, mis hermanos. Siempre les preocupa a estos hermanos o personas, mis hermanos, lo que piensen los demás. Siempre les preocupa lo que piensen otras personas, mis hermanos, y no pueden ser lo que Dios quiere que sean. Pero al ponerse uno la mente de Cristo, si uno aprende a pensar como Cristo, mis hermanos, ¿sabes? Entonces no debe preocuparle a uno complacer a todas las personas. Si uno es como Jesús, si tiene uno su mente, ¿sabes? Uno se va a preocupar solo por una cosa, por complacer a Dios. Por complacer a Dios. ¿Saben? Cuando vemos a Jesucristo en la palabra, en los evangelios, Jesús nunca fue manipulado por la gente. Trataban de manipularle. No fue manipulado por la aprobación o desaprobación de nadie. Vivió Jesucristo solo para la audiencia de uno. Y ese uno, el Padre. Y cuando uno tiene la mente de Cristo, eso hace uno, mis hermanos. Uno tiene solo una audiencia a quien le preocupa a uno que la audiencia de uno, mis hermanos, ese uno esté complacido. Y ese es Dios, no los demás. Vean este versículo, mis hermanos. Juan 5:30. Dice allí el pasaje. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién? La del Padre. Esa era la audiencia de Jesús.
La audiencia de Jesús era uno solo, el Padre. Y esa debe ser también nuestra audiencia. ¿Saben? Eso va a simplificar nuestra vida, ¿no es así, mis hermanos? Muchas veces nos estresamos porque queremos complacer a todos, mis hermanos. Cuando complacemos a unos y luego no complacemos a los otros y los otros se enojan, mis hermanos. Jesús decía, solo trato de complacer a uno, al que me envió. Si a Dios le gusta lo que hago, entonces está bien. Está bien porque es a Él a quien debemos complacer. Jesús lo hizo bien, mis hermanos, obviamente. Cuando vemos Mateo, mis hermanos, Mateo 3:17, dice allí, mis hermanos, usted no lo tengo en la pantalla, tampoco está en sus boletines, pero Mateo 3:17 dice allí, mis hermanos, que se oyó una voz del cielo y dijo, Este es mi Hijo amado, en que tengo gran complacencia. Estoy complacido de su vida. Lo amo y estoy complacido. Obviamente Jesús lo estaba haciendo bien, mis hermanos. Pero quiero decirles algo. Seguramente ya lo saben, mis hermanos. Ya lo saben ustedes. Pero quiero recordárselos. No se puede complacer a todos. No se puede complacer a todos. Es más, ni Dios puede complacer a todos. Hoy mismo, mis hermanos, alguien puede estar, Señor, que salga el sol. Y alguien más en otro punto, Señor, que llueva. Alguien más, mis hermanos, puede decir, Señor, que caiga nieve. Y alguien más, mis hermanos, que mi equipo de fútbol gane. Es más, dos personas pueden estar en equipos contrarios, estar orando, Señor, que gane mi equipo, y el otro no, que gane mi equipo. ¿Y a quién va a complacer Dios? La verdad es que no puede uno complacer. Dios no puede complacer a todos. Y saben, mis hermanos, también estoy consciente de esto. Como pastor, mis hermanos, también muchas veces decepciono a las personas. Estoy consciente de eso. ¿Por qué? Porque no puedo complacer a todos. Pero Jesús lo dijo con claridad, mis hermanos, en Lucas 16:13. Dice allí, ningún siervo puede servir a dos señores, a dos amos, porque odia a uno o ama al otro. ¿No es así? Así es que debemos decidir para quién vamos a vivir. ¿Para qué? ¿Por qué vamos a vivir? ¿Por la aprobación de Dios o por la de las personas? Tú vas a vivir por lo que otros piensen o por lo que Dios piensa. Cuando uno tiene la mente de Cristo, mis hermanos, uno está seguro de su identidad y propósito, y también de la presencia consoladora de Dios. Sabe uno, mis hermanos, que uno no tiene que buscar validación en otras personas. Cuando uno siempre busca la aprobación de los demás, significa que uno no es consciente de quién es, para qué nos creó Dios y que Dios está siempre con uno. Jesús, mis hermanos, no dejó que la desaprobación ni el miedo al rechazo lo controlaran. Jesús no vino a buscar o a ganar un concurso de popularidad. De hecho, mis hermanos, la Biblia nos dice allá, si ustedes luego lo buscan en Juan 8, versículo 18, mis hermanos, Jesús no venía, mis hermanos, no necesitaba ni dependía de la opinión de otras personas. No necesitaba validación de otros. Y déjenme hacerles una pregunta personal. ¿Tu felicidad depende de quién te apruebe? O déjenme hacerla en otro sentido. De la aprobación de quién depende tu felicidad. De la aprobación de quién dependes. Alguien puede pensar, es que yo sería feliz, sí. ¿Saben, mis hermanos? Si uno tiene la mente de Cristo, uno no debe preocuparse por complacer a otros. Lo que uno debe preocuparse es por complacer solamente a Dios. Eso es resultado de aprender a tener la mente de Cristo. Sexto lugar, mis hermanos, en sexto lugar,
Quien piensa como Jesús, o como aquel que tiene la mente de Cristo, o piensa como Jesús, entonces, mis hermanos, depende del poder de Dios en lugar de sí mismo. Depende del poder de Dios en lugar de sí mismo. Cuando uno tiene la mente de Cristo, está pensando uno como Jesús, mis hermanos, uno depende del poder de Dios y no en las propias fuerzas. Si se han fijado, mis hermanos, a lo largo de esta predicación, hemos visto solo versículos de los cuales Jesús está hablando de sí mismo. No referencias de quién estaban diciendo acerca de él. No, Jesús está hablando acerca de sí mismo, mis hermanos. Son poderosas palabras de nuestro Salvador acerca de él mismo. Son citas de Jesús acerca de sí mismo. Y en este pasaje, mis hermanos, Juan 5:19, vemos, mis hermanos, esto. Jesús dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. No puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Jesucristo, en este pasaje, mis hermanos, está diciendo, está declarando que era tan dependiente del poder de Dios. Dependía del poder de Dios. Y nosotros, tú y yo, dependemos así de Dios. Podemos decir: yo no hago nada por mi cuenta, no hago nada en mi propio talento, no hago nada en mi propia capacidad, no hago nada en mi propia voluntad o por mi iniciativa. De verdad estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo y solo espero que me lo pida. Vemos este ejemplo de Jesús, mis hermanos. Si tú estás actuando en tu propio poder humano, sabes, siempre vas a estar cansado todo el tiempo porque tratas de actuar con tu capacidad, tu talento, tu poder, tu energía, en lugar de hacerlo en el poder de Dios. La energía humana se acaba, mis hermanos. El poder humano se acaba, la capacidad humana se acaba, los talentos también. Todo, mis hermanos. Pero no el poder de Dios. Y tener la mente de Cristo, es decir, pensar como Jesús, es depender de Dios. Y sabes, no dependemos más de Dios porque pensamos, mis hermanos, con nuestra mente carnal. No dependemos más de Dios. Queremos resolver las cosas a nuestra manera, a nuestro modo. Queremos resolver las cosas, mis hermanos, sin tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. Por eso nos va mal. Por eso tenemos resultados desastrosos en nuestras vidas. Porque no estamos pensando como Jesús y dependiendo de Dios. Así es que así es, mis hermanos. Déjenme decirles, mis hermanos, en séptimo lugar, aquellos que tienen la mente de Cristo, aquellos que piensan como Jesús, entonces son capaces de perdonar a sus enemigos y a quienes lo lastiman. Si lo quieres anotar. Si tengo la mente de Cristo, si lo quieres poner en primer lugar, en primera persona, si tengo la mente de Cristo, entonces perdono a mis enemigos y a quienes me lastiman. Si quieres aprender a pensar como Jesús, entonces debes perdonar a tus enemigos y a la gente que te ha herido o lastimado. Esto es una marca de Jesucristo. Esto es lo que hacía nuestro Señor. Y esto lo hace diferente a cualquier otro líder, mis hermanos, ya sea religioso o no de la historia. Incluso, mis hermanos, en la cruz, estando allí crucificado, nuestro Señor Jesucristo oró así: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está allí colgado de una cruz, en agonía, en dolor, con sangre manando de sus heridas, llevándole la vida afuera, mis hermanos, y allí colgado, por esa misma gente que se estaba burlando de él y que habían dicho: crucifícale, crucifícale. Jesús ora por ellos y les dice: Padre, perdónalos, porque de verdad no saben lo que hacen. ¿Saben qué es esto? Esto es la mente de Cristo, es el pensar de Jesús, mis hermanos. Y eso significa pensar como Cristo, estar dispuesto a perdonar a quienes nos lastiman o quienes nos han herido.
Déjenme preguntarles, mis hermanos, de manera personal, ¿quién te ha herido más en la vida? ¿Quién te ha lastimado verdaderamente más? ¿Alguien cercano? ¿Algún familiar? ¿Tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tu hijo te ha lastimado más? ¿A quién le estás guardando rencor? ¿A quién traes atorado allí y no lo puedes pasar? ¿A quién te estás aferrando? Estás allí aferrándote al dolor, aferrándote a esa herida, y cuando te aferras al dolor y a la herida, al rencor, ¿a quién lastimas? No al otro, solo a ti mismo, solo a ti mismo. Así es que hay que perdonar al otro, no porque se lo merezca, no porque se lo merezca, porque no se lo merece y tampoco uno. Dios nos ha perdonado por gracia, no porque no lo merezcamos, mis hermanos. Tenemos que perdonar a otra persona para no aferrarnos al dolor, a la pena, ni al resentimiento. Y saben, mis hermanos, ser inclemente, no ser perdonador, es como tomar veneno y esperar que le haga efecto al otro. No va a pasar nunca. Jesús dijo, mis hermanos, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero la cosa aquí, mis hermanos, es que uno no debe limitarse a perdonar, hay que ir más allá. No es eso, mis hermanos. Jesús lleva las cosas hasta el límite. No solo es perdonar, sino es ir más allá. Jesucristo, mis hermanos, hace una declaración radical, verdaderamente radical. No solo uno debe perdonar a aquel que lo ha lastimado o lo ha herido, si uno quiere tener su mente. No, mis hermanos. Lo que Jesús nos pide es que debemos dar bien por mal. Eso es llegar al límite, ir más allá de perdonar. No solo te perdono, sino te hago bien en lugar de hacerte mal. Nuestra tendencia natural, mis hermanos, esa es nuestra tendencia natural. Cuando alguien nos hiere, herimos. Esa es nuestra tendencia natural, como los niños. Dice, pero ¿por qué le pegaste? Porque me pegó. Cuando alguien te grita, ¿qué haces? Gritas. Esa es la tendencia natural. Pero Jesús va al límite, mis hermanos. Debemos aprender a dar bien en lugar de mal. Podemos leer, mis hermanos, Mateo 5, versículo 44. Vamos a leerlo juntos. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sí, vean aquí este pasaje. No solo perdones, no solo no guardes rencor, sino Jesús avanza más y lleva las cosas al límite. ¿Te han hecho mal? Pues hazles bien. Eso es lo que dice nuestro Señor. Bendíceles, ora por ellos, hazles bien a los que te odian, hazles bien a los que te persiguen. Miren aquí, mis hermanos, uno debe amar a los enemigos, bendecirlos a los que los maldicen, hacer bien a los que le odian a uno, orar, dice el pasaje, por los que lo ultrajan a uno o lo desprecian. ¿Saben qué es esto? Esto significa pensar como Jesús. Esto significa tener la mente de Cristo. Tú puedes pensar, ¿y por qué yo le voy a hacer bien a esa persona? ¿Por qué voy a orar por aquella persona que me ha estado ultrajando? ¿Por qué voy a amar a mi enemigo? ¿Por qué voy a hacer eso? Porque si eres seguidor de Jesús y verdaderamente el Señor ha comenzado a transformar tu vida, si comienzas a pensar como Jesús, lo vas a hacer. Y saben, mis hermanos, pensar como Cristo es la manera más sana de vivir.
Es la manera o la más sanadora forma de vivir. Es la forma más feliz de vivir. Es la más completa manera de vivir. Tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque si no tenemos la mente de Cristo, ¿de quién vamos a tener la mente? Del maligno. Tendrás la mente del mundo. ¿Y eso qué nos deja, mis hermanos? Solo dolor, frustración, decepción. Por eso es importante que avancemos en tener la mente de Cristo. No pienses que sabes todas las cosas. No lo pienses. Una vez mis hermanos estando en un culto, ya lo he contado, pero déjenme contarlo, mis hermanos estando en una predicación, pues yo era adolescente y estaba otro muchacho también adolescente y evidentemente, ¿saben qué? Como sucede, no estábamos haciendo caso a la predicación, ¿ya? Se los digo como secreto, ¿ya? A veces está uno aquí sentado con la mente en otro lado y estaba el pastor hablando y nosotros platicando y él me decía, yo sé todo de la Biblia, sé todo. Pregúntame, como el Derbez, ¿verdad? Que dice, pregúntame, pregúntame, ¿no? Y entonces le dije, ¿sabes todo? Sí. Dice, ¿dónde está Primera de Pablo? Y lo empezó a buscar. Y lo empezó a buscar, Primera de Pablo, y no encontraba. Le digo, claro, sin ver el índice, ¿verdad? No lo veas. Y estaba, busque Primera de Pablo. Y yo me estaba riendo allí en silencio, allí, viéndolo como desesperado. Y luego me dice, no lo encuentro. Claro, porque no está. ¿No? Porque no está, ¿no que sabes todo de la Biblia? Y saben, mis hermanos, a veces pensamos que sabemos todo, que ya no necesitamos más. Pero lo que tú y yo necesitamos es tener la mente de Cristo, comenzar a pensar como Cristo. Y si empezamos a pensar como Cristo, nuestra vida va a cambiar y va a ser transformada. No pienses que lo sabes todo. No pensemos eso, mis hermanos. Tenemos que seguir creciendo, avanzando, avanzar a pensar como Jesús. Eso tenemos que hacer, mis hermanos. Octavo lugar. En octavo lugar, mis hermanos, ¿cómo se ve tener la mente de Cristo, mis hermanos? ¿Cuál es la característica siguiente? Cuando tengo la mente de Cristo, cuando aprendo a pensar como Jesús, entonces estoy dispuesto a sacrificarme por los demás. Saben, mis hermanos, muchos se sacrifican, pero por sí mismos, no por otros. Se sacrifican por sí mismos. Pero para ser como Cristo, uno debe querer sacrificarse para bendición, para beneficio de otros. Así debe ser. Juan 10, 14, 15, mis hermanos, dice allí, yo soy el buen pastor, dice Jesucristo, en el versículo 14. Y luego en el 15, yo pongo mi vida por las ovejas. Es así, mis hermanos, Jesús se sacrificó por las ovejas, por ti, por mí. La frase sacrificio, mis hermanos, significa que entregó su vida. Se sacrificó a sí mismo para beneficio de los demás. ¿Sabes? Eso es pensar como Jesús. Eso es pensar como Cristo. De hecho, mis hermanos, vez tras vez en la Biblia, mis hermanos, se nos muestra a Jesucristo que vino a servir, a hacer un sacrificio, vino a dar. Por ejemplo, en Marcos 10:45, mis hermanos, leemos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No lo tengo subrayado en el texto, pero si lo pueden subrayar, mis hermanos, la palabra servir y dar en este pasaje. Jesús vino para servir y para dar su vida, mis hermanos. Si lo pueden subrayar. Seguir a Jesús, mis hermanos, es aprender a servir a otros. Seguir a Jesús es aprender a entregar la propia vida para bendición de otras personas. Como dijo Jesucristo, mis hermanos, nuestro Señor, es dando nuestras vidas como uno llega a comprender lo que significa realmente vivir. Cuando uno entiende que Jesús se sacrificó y Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, mis hermanos. Él. La verdad
Si vamos a aprender a pensar como Jesús, uno tiene que aprender también a sacrificarse como Él. Si tú vas a ser como Jesús, ¿sabes? Él también nos va a hacer pasar por lo que Él pasó. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? ¿Se acuerdan? Juan 3:16, ¿no? Es el más famoso de la Biblia. Bueno, mis hermanos, en este versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio, que ha dado. Amó y dio. A veces, mis hermanos, la palabra amor es muy difícil definirla. Uno puede decir sentir afecto, pero no es exactamente sentir afecto. Pero uno puede encontrar un sinónimo para amar, es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Es eso, mis hermanos. Amar y dar van juntos. Y van allí en Juan 3:16. Amar y dar van juntos, mis hermanos. Ahora, todos conocemos Juan 3:16, ¿no es así? ¿Pero alguien conoce primera de Juan 3:16? Bueno, también lo escribió, mis hermanos, Juan, guiado por el Espíritu Santo. Yo aquí tengo el pasaje, mis hermanos, y quiero mostrárselos. Primera de Juan 3:16, dice allí el pasaje: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Jesús dice, yo soy el buen pastor que da su vida, entrega su vida. Y así es el ejemplo, así también como lo hizo Jesús, nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Esta es otra perspectiva de lo que es seguir a Cristo, es otra visión de lo que es ser creyente, es otra comprensión de lo que es ser parte de una iglesia, que debemos dar nuestra vida por otros. Eso es tener la mente de Cristo, eso es pensar como Jesús, que así como Dios amó tanto que dio a su Hijo por nosotros, también así, mis hermanos. Ahora, déjenme darles la novena característica de aprender a pensar como Jesús, mis hermanos, y es esta. Tener la mente de Cristo, mis hermanos, es querer hacer la voluntad de Dios y no la de uno. Pensar como Cristo es hacer la voluntad de Dios, no la de uno. Cuando pienso como Cristo, cuando tengo la mente de Cristo, entonces quiero ser como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo, mis hermanos? Él buscó hacer la voluntad de Dios y no la de Él. En toda la Biblia encontramos esto, mis hermanos. Jesús dice lo mismo una y otra vez, mis hermanos. Déjenme darles un par de ejemplos acerca de esto. Juan 6:38, mis hermanos, dice allí el pasaje, Juan 6:38, porque he descendido del cielo, ¿para qué? No para hacer mi voluntad así, sino la voluntad del que me envió. ¿Ven lo radical de esta declaración, mis hermanos? En nuestros días, casi nadie dice esto, ni los creyentes. Casi nadie dice esto, mis hermanos. Yo vine y yo vivo aquí para hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. ¿Lo dices tú? Casi nadie lo dice. Vine aquí. Estoy en este mundo para hacer la voluntad de Dios y no la mía. No, lo que nos gusta decir es, no, me gusta hacer lo mío. Yo voy a hacer mi voluntad y la haré cuando yo quiera y la haré como yo quiera. La haré donde quiera. Es más, haré lo que me da la gana. Eso es nuestra manera de vivir y de pensar, mis hermanos. Hoy todo es sobre uno, hacer lo que uno quiere. Y mis hermanos, es así. Y no muchos dicen, yo vine a dar mi vida, yo vine por otros, yo vine a servir y a dar. Sí, más bien no, vine a hacer lo mejor para mí. Juan 14, mis hermanos, Juan 14, versículo 31. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Dice allí el pasaje:
pero para que el mundo conozca que amo al Padre, hago como el Padre me mandó que hiciera. Déjenme decirles ahí, ¿quieres que todos sepan que amas a Dios? Quizás les has dicho a algunas personas que tú amas a Dios, o tú le dices a ti mismo, amo a Dios, y cuando oras dices, Señor, te amo. Pero aquí hay una pregunta. ¿En serio quieres que el mundo sepa que tú amas a Dios? Jesús en este pasaje dice, para que el mundo conozca que yo amo al Padre, es decir, para que conozcan que yo amo a Dios verdaderamente, entonces dice en el versículo, mis hermanos, hago lo que el Padre me mandó que hiciera. Es decir, estoy haciendo su voluntad. Para que todos sepan que amo a Dios, le obedezco con precisión y de forma exacta. Lo que me pide hacer exactamente, eso es lo que hago. ¿Quieres de verdad que otros sepan que amas a Dios? Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿No es así? Así lo dijo Jesús. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Saben, mis hermanos? La obediencia es la evidencia de que uno ama a Dios. Si uno es obediente, eso es evidencia, mis hermanos, de que uno verdaderamente está amando a Dios. Cuando uno hace exactamente lo que el Padre dice, mis hermanos. ¿Por qué? Porque uno lo ama. Porque uno lo ama, mis hermanos. Hay cosas que en la Escritura son fáciles de hacer y que nos pide Dios que hacer y son fáciles, mis hermanos. Hasta las disfrutamos. Pero ¿qué hay de esas ocasiones cuando Dios te pide hacer algo que te puede doler, que te puede lastimar? Bueno, eso también está incluido. La Biblia nos dice, mis hermanos, que Dios no alejó a su Hijo Jesucristo de dolor, lo dejó, permitió que fuera a la cruz. Y si Dios no libró a su Hijo de dolor, ¿por qué nos ha de librar a ti y a mí? ¿Por qué asumimos que Dios debe hacerlo? No, mis hermanos. Pensar como Jesús significa que queremos hacer su voluntad, aunque sea doloroso, aunque sea difícil, aunque parezca imposible. Y saben, eso es tener la mente de Cristo, eso es pensar como Cristo. El supremo ejemplo de esto, mis hermanos, de hacer lo que Dios nos pide, aunque sea doloroso, es Jesucristo. La noche antes de ir rumbo a la cruz, allí en el jardín de Getsemaní, en el huerto de los olivos, mis hermanos, era el lugar donde Jesús iba a orar. Allí en ese huerto, mis hermanos, y la noche antes de ir a la cruz siente agonía, un dolor emocional, físico, espiritual, mis hermanos, por lo que enfrentará al día siguiente. 6 juicios, 3 romanos y 3 de los judíos. 6 veces lo enjuiciaron a Jesucristo y luego lo torturaron. Le pusieron una corona de espinas, fue escupido, golpeado, azotado 40 veces con látigo y clavado en una cruz. Él sabía de todo este dolor físico, del emocional por cargar los pecados del mundo, la culpa y la pena de todo eso. Y allí en ese jardín, en Getsemaní, Jesús dice, voy a hacer tu voluntad, Señor, aunque duela. Lo voy a hacer. Allí está orando Jesús, Marcos 14, versículo 36. Dice allí estas palabras, mis hermanos, tan famosas, dice, que decía Jesús, Abba, Padre. Seguramente saben, mis hermanos, que la palabra Abba es una forma muy particular de decir Padre, íntima, íntima, no sin falta de respeto, pero es una forma íntima de decir papá o padre. Y Jesús dice aquí, en este pasaje, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Saben, mis hermanos, habrá veces en la vida en que tú y yo tendremos que pasar por nuestro propio Getsemaní. Tendremos que pasar por dolor y nos va a lastimar.
y oraremos y buscaremos alivio cuando algo nos duele y lastima. Y no conocemos la voluntad de Dios. Parece que todo está oscuro. Mis hermanos, a veces estaremos en esta situación, pero quiero decirte, cuando pases por esta situación de dolor, tu propio Getsemaní, cuando vayas así en esta situación, es apropiado orar esta oración. Y aquí hay 3 elementos muy breves que les quiero decir. 3 elementos muy breves, mis hermanos, 3 partes. Uno, ¿cómo comienza? Con fe. Fíjense en esta oración, mis hermanos. Dice allí el versículo, lo voy a señalar aquí, mis hermanos. Dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Está expresando fe. Señor, tú todo lo puedes. Eres el Todopoderoso. Está expresando fe hacia Dios. Todo lo puedes, Señor, todo lo puedes. Sé que tienes toda la capacidad, Señor. Sé que tienes todo el poder. Por eso es que dice, Señor, todas las cosas son posibles para ti. Y tú puedes expresar tu fe también cuando pases por tu propio Getsemaní. Luego, ¿qué hizo Jesús? En este mismo pasaje dijo, Señor, te pido que me ayudes. Te pido que me ayudes. Aparta de mí esta copa. Señor, te pido que me ayudes. Necesito tu ayuda. Esto me duele mucho. Te pido alivio. Te pido que hagas un milagro. ¿Qué es esto? Es petición. Es petición. Y eso podemos hacerlo. Fíjense bien, es fe, uno, y petición, lo siguiente. Y luego, ¿qué hizo Jesús? Es la tercera parte de esta oración. Se rindió. Pero, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú. Aunque me lastime y tenga un mal momento y tenga sufrimiento, me rindo a ti. Me rindo a ti. Más que alivio, más que satisfacción, lo que estoy pidiendo, Señor, es que tu voluntad sea hecha, no la mía. Y esta es la tercera parte de esta oración. Y lo podemos orar. Cuando tú pases por tu propio Getsemaní, puedes orar estas cosas. Esto es lo que Jesús dijo en su mayor hora de crisis. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y saben, mis queridos hermanos, esto es pensar como Jesús. Esto es la mente de Cristo. Y esto requiere una enorme cantidad de madurez espiritual. ¿Por qué les estoy hablando acerca de la mente de Cristo, del pensar como Jesús? Porque todos necesitamos crecer. Necesitamos madurez espiritual, mis hermanos. Pero lo que te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a decir esto? Señor, quiero hacer tu voluntad, no la mía. Quiero hacer tu voluntad, no la mía, porque eso es pensar como Cristo, eso es tener la mente de Cristo. Anoten el último versículo de esta parte, mis hermanos, Filipenses 2, 8 y 9. Dice que aquí, mis hermanos, en este pasaje Jesús se humilló a sí mismo. Él fue su decisión, no fue obligado, se humilló a sí mismo, fue voluntario. Y agrega, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, en obediencia voluntaria murió en una cruz. Y dice allí el pasaje, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, Dios lo puso por encima de todas las cosas. Este es el resultado, mis hermanos, de humillarse delante de Dios. Dios exaltó a Cristo. Y dice la Biblia que Dios, mis hermanos, resiste al soberbio, cara a cara, pero al humilde lo enaltece, escucha. Y eso es lo que Dios hará si tú eres así, si yo soy así. Por último, mis hermanos, déjenme decirles la última característica. Es esta. Aprender a pensar como Jesús, mis hermanos, tener la mente de Cristo, es pensar mirando hacia la eternidad, hacia la eternidad. Cuando uno tiene la mente de Cristo, cuando uno piensa como Cristo, mis hermanos, nuestro pasado, presente, futuro, nuestra vida, nuestra muerte,
Todo esto, mis hermanos, tiene un solo fin y miramos hacia el futuro, mis hermanos, hacia la eternidad. Cuando uno comienza a mirar, a tener la mente de Cristo y a pensar como Jesús, uno va a pensar mirando la eternidad. De pronto entiende que uno, mis hermanos, que la vida aquí solo es un paso, solo es un peregrinaje, que hay algo más, mis hermanos. Cuando uno ve la vida de esta manera, uno puede manejar el dolor, puede uno manejar muchas cosas, mis hermanos. Lo que es insoportable, mis hermanos, es sufrir sin propósito. Pero los seres humanos, tú y yo, podemos soportar mucho dolor, mis hermanos, si podemos ver un propósito en él y ver una recompensa detrás del dolor. Es como, mis hermanos, cuando hace ya bastantes años y cuando realicé mi internado en el Hospital Juárez, de aquí de la Ciudad de México, y pasé por el servicio, mis hermanos, de ginecología en la tocoquirúrgica, donde estaban las mujeres, mis hermanos, allí que iban a dar a luz, tenían sus niños. Pasaban por dolor, pero había un propósito. Pasaban por dolor, pero había una recompensa. Y cuando nacía el niño, mis hermanos, después de el dolor, mis hermanos, había sonrisas, había alegría, no solo en la mamá. Todos los que estábamos allí, mis hermanos, uno se alegraba en ver esto. Y así es la vida, mis hermanos. Cuando uno pasa por un dolor, por un sufrimiento, uno lo puede soportar si hay propósito y si hay una recompensa detrás del dolor. Fue lo mismo que hizo Jesús en la cruz, mis hermanos. Vio más allá del dolor. Jesús vio más allá. Experimentó un gran dolor, sí, pero logró ver la recompensa en el cielo desde una perspectiva eterna, no solo aquí y ahora. Y si tú y yo nos enfocamos en el aquí y el ahora, ¿saben qué sucederá? Nos desanimaremos, nos rendiremos y nos deprimiremos, mis hermanos. No es el aquí y el ahora. Jesús vio más allá del dolor la recompensa en el cielo. Y esa recompensa eterna fue mucho más grande que los placeres de la tierra. Y nosotros, la única forma de superar las dificultades de la vida por las que pasamos es ver delante del dolor, ver más allá, ver la recompensa en el cielo, la eternidad de Dios. Esa es la manera de soportar el dolor. En Hebreos capítulo 12, mis hermanos, versículo 2, dice allí el pasaje, mis hermanos, el cual, y está hablando de Jesús, para alcanzar el gozo que le era propuesto, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza que debía pasar, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Allí está sentado Cristo, allí. ¿Saben, mis hermanos? Quiero terminar esta predicación diciéndoles lo siguiente. La semana pasada les hablaba acerca de la palabra metanoía, arrepentirse. Tiene dos partes, la palabra meta, que significa cambiar o revertir, y la palabra noía, que proviene de nous, mente. Arrepentirse, ¿qué significa? Significa cambiar de mente. Cambiar tu mente de tinieblas a luz, cambiar tu mente del infierno al cielo, pasar de la culpa al perdón. Cuando uno cambia la mente de ser prisionero a libre, de estar sin propósito a tener propósito, de tener sin sentido a tener significado. Así, mis hermanos, arrepentirse, cambiar de mente. ¿Y qué significa esto? Que tú y yo debemos arrepentirnos de nuestra mente carnal, de la manera que hemos vivido, arrepentirnos de nuestra vana manera de pensar y comenzar a tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, pensar como Jesús es la manera más sana, feliz y santa de vivir. Pero ¿cómo lo hacemos? Esta predicación no estaría completa si no les digo cómo, mis hermanos. Y quiero ser breve en esto porque en otras predicaciones lo quiero retomar.
Si queremos pensar como Jesús, mis hermanos, ¿cómo podemos aprender a pensar como Jesús? Bueno, mis hermanos, debemos estudiar su vida y sus palabras en la Biblia. No podemos tener la mente de Cristo si no conocemos la vida de Jesús, si no conocemos sus palabras. Debemos ir a la Escritura, mis hermanos, y ver la vida y las palabras de Jesús. Hebreos 12:2, la primera parte dice, hagámoslo, en esta versión de Reina Valera actual, dice, hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La vida es una carrera, mis hermanos, y todos estamos en ella. Así es que, ¿qué debemos hacer? Estudiar la vida de Jesús y sus palabras. Segundo lugar, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? La segunda cosa, mis hermanos, es pedirle a Dios que nos enseñe el significado de un texto y cómo podemos ponerlo en práctica hoy. ¿Cómo podemos practicar la Escritura hoy en nuestros días? ¿Qué significa y cómo podemos practicarlo? Si tú abres un versículo de la Biblia, puedes preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Y cómo puedo aplicarlo a mi vida hoy? Salmo 118, versículo 18 dice, mis hermanos, esta debe ser nuestra oración constante. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando abrimos un pasaje, y entonces, mis hermanos, el Señor nos da a conocer su voluntad. ¿Saben cómo se llama esto? Dios nos ilumina la mente. Y es tarea del Espíritu Santo iluminarnos, mis hermanos. No solo leer la Biblia, no, mis hermanos, necesitamos que la palabra de Dios, la mente de Dios que está en la Biblia, esté en nuestra mente y nos ilumine la vida, mis hermanos. Quiero tomar el último versículo, mis hermanos. Juan 16:15 dice allí el pasaje. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. ¿De a quién se está refiriendo que tomará de lo mío? Al Espíritu Santo. El Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Y Jesús está hablando del Espíritu Santo y dice, por eso dije que tomará de lo mío. ¿A quién se refiere el Espíritu Santo? Dice ahí el pasaje, lo voy a repetir, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, y voy a agregar, que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que, mis hermanos, si tú confías en la palabra de Dios y comienzas a depender de su Espíritu, tu mente comenzará a cambiar. Comenzarás a pensar como Cristo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si hacemos esto? ¿Saben? Habrá avivamiento. Se avivará tu alma, tu corazón, allí en tu trabajo, en tu hogar, en tus amistades. Se avivarán tus relaciones, tu matrimonio se avivará, tu paternidad también, todo lo que ocurre en tu vida. Por eso debemos orar, mis hermanos, que arrepentidos, al cambiar de mente, al repensar nuestra mente, mis hermanos, que el Señor ponga la mente de Cristo en nuestras mentes, que comencemos a pensar como Cristo. Mucho tiempo hemos seguido nuestro propio patrón de vida, es decir, hemos pensado como nosotros hemos querido. Y por eso, mis hermanos, nuestras vidas están como están. Pero tenemos que aprender a pensar como Cristo, mis hermanos. Que el Señor nos ayude en esto. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Si pueden tomar allí, inclinar sus rostros. Señor, en esta hora te doy gracias por esta iglesia, por mis queridos hermanos y hermanas aquí. Te pido, mi Señor, que levantes toda una generación de creyentes aquí, nosotros que estamos aquí, los que vienen detrás de nosotros, que pensemos como Jesucristo nuestro Señor. Danos la mente de Cristo, enséñanos a pensar como Jesús. Señor, la mente se oscurece por el pecado, enfermedad, tristeza y dolor, pero no, Señor.
Nosotros queremos tener la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Vemos a nuestro alrededor que nuestro mundo es un desastre. Nuestra sociedad también. Faltan hombres y mujeres que piensen como tú. Y nosotros queremos ser esos hombres y mujeres que tengan la mente de Jesucristo. Pensar como Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a pensar como Cristo. Ayúdanos, mi Señor, en todas las cosas a tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. En humildad obediente y con valor, mi Señor, queremos, Padre Celestial, pedirte que todas estas cualidades que hemos revisado hoy de tener la mente de Cristo sean una realidad en nosotros. Haz esta realidad en mis hermanos y en mí también, porque yo también lo necesito. Todos, mi Señor, necesitamos pensar como Jesucristo. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos, por favor. Padre, haz una revolución en nuestras vidas por pensar como Jesús. Revoluciona esta iglesia, esta congregación, nuestras familias, cámbialas si pensamos como Cristo. Este país, cámbialo, mi Señor. Pon, Padre Celestial, personas que comiencen a pensar como Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos, Padre. Enséñanos a pensar como Cristo cada día. Gracias, mi Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias. Y mi Señor, te pido, Padre Celestial, si alguien no tiene la mente de Cristo porque no ha decidido, no ha tomado la decisión de seguir a Cristo, si alguien no ha tomado la decisión de tomar a Jesucristo como su Señor y Salvador, te pido que hoy lo haga, para que pueda tener la mente de Jesucristo, para que su vida sea cambiada. Ayúdanos, Señor, venos transformando, venos cambiando. Cámbianos, Señor, transfórmanos, aviva esta iglesia por tener la mente de Cristo, aviva cada corazón, pon más fe, más ardor, más deseo por tener la mente de Cristo, por hacer tu voluntad. Gracias, Señor, gracias. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, muchas gracias. Bueno, se ponen de pie, mis hermanos, se dan un abrazo con el que están atrás o adelante, antes de bajar y platicar más, deseense lo mejor en Jesucristo. Que el Señor les acompañe, mis hermanos, que el Señor sea con todos ustedes. Muchas, muchas bendiciones, mis hermanos. Gracias.